Buenos días. Buenos días. Empezamos la segunda jornada el segundo día de las jornadas. Soy María José Ferrer Echavarri, bibliotecaria de la Biblioteca Central de la Universidad de Oviedo, y espero que todo el mundo haya descansado bien para abordar esta sesión que va a ser intensa por la cantidad y por la calidad de las comunicaciones. Entonces, bueno, esta cuarta mesa me toca presentarla y va a haber 4 comunicaciones y los ponentes son Javier Tacón Clavaín y Carla Delgado Alonso, conservadores, restauradores del Departamento de Conservación y Restauración de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense de Madrid, que van a hacer una comunicación titulada Corrección de deformaciones en libros mediante empaquetado al vacío, metodología y ensayos realizados. Cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Es un placer compartir con todos nuestra experiencia que voy a presentar yo por mantener la tradición. Comienza la cuenta atrás. El método de empaquetado al vacío se introdujo en el mundo de la conservación y restauración de libros y documentos a finales de los años 90, ofreciendo usos como la reducción del espacio de almacenamiento de materiales no encuadernados, como pueden ver en la imagen, pero el uso que más nos interesa para esta experiencia y en general para las bibliotecas es el secado de los libros que han sido dañados en inundaciones y han sido mojados, que permiten que los libros no adquieran las deformaciones que se producen cuando el secado se produce al aire, como pueden ver en las imágenes. El método consiste simplemente en empaquetar el libro con papeles secantes en el exterior del libro, no introducidos entre las páginas, y este papel secante absorbe la humedad de los libros paulatinamente y se van intercambiando por papeles secantes nuevos hasta que se logra el secado total del libro en un plazo bastante corto. Nosotros tuvimos la primera experiencia en este tema con un suceso real, de una inundación de la biblioteca de una facultad, donde hicimos un estudio que en la ponencia verán que está disponible la publicación de ese estudio, donde secamos un lote de libros que quedaron bastante planos, demasiado planos, porque se puede ver aquí que se produjo una pequeña deformación por exceso de presión. Bueno, por defecto de presión, porque el vacío es menos presión, ¿no? Entonces, nosotros en esta primera experiencia hicimos un empaquetado a la mínima presión que permitía la máquina, a 5 milibares, y eso provocó pues eso, que se produjeran estos efectos secundarios, aunque mejores que el libro se hubiera podrido con hongos, efectivamente. ¿Y en qué se basa esta técnica? Pues el agua, cuando está sometida a bajas presiones, su temperatura de ebullición desciende y empieza a hervir. Como verán, el agua hierve a temperatura ambiente. Esta movilidad de las moléculas hace que el agua pase muy rápidamente del libro a los papeles secantes, y es en lo que se fundamenta esta técnica. Ya en las primeras publicaciones se preveía que libros que están deformados se pudieran rehumidificar y volver a secar empaquetados para corregir estas deformaciones. Y nosotros pues tenemos una lista de espera bastante abundante de libros que necesitan este tipo de acción, este tipo de tratamiento, y ya tenemos experiencia en el alisado. En este primer caso que se presenta no es el alisado a base de empaquetado al vacío, sino el método tradicional, que es humidificar el libro y meterlo en la prensa, pero en la prensa tiene que estar pues durante varias semanas, incluso meses, para que se llegue a secar por completo y se quite las deformaciones. En el caso del empaquetado al vacío, esto se puede hacer con más número de libros
y en menos tiempo. La humidificación, ¿cómo se consigue? Pues con un método bastante casero. Nosotros tenemos un cubo donde en el fondo del cubo ponemos una mezcla de agua y alcohol que permite que dentro del cubo se genere una humedad muy alta que el libro va absorbiendo muy lentamente. Nosotros tapamos el cubo con un plástico o un cristal para que se vea bien el proceso. Y posteriormente pues, se hace el empaquetado al vacío, colocando los libros. Pero fíjense que la presión que nosotros hacemos en este caso es bastante mayor, o sea, el vacío es menos intenso, para evitar estos efectos secundarios de deformaciones por exceso de vacío, ¿no? Aquí están los resultados de las pruebas, bueno, de los tratamientos que se hizo a diversos libros. Hay uno que está descolocado, como pueden ver, donde pues consiguieron resultados bastante buenos en cuanto a que el libro no cambiaba en su aspecto material por exceso de vacío. Aquí tienen un ejemplo. Y aquí tienen el ejemplo de este libro que también está publicado, que tienen el enlace disponible en la ponencia. Y entonces nosotros en el proceso de humidificación vamos pesando el libro cada día y vamos viendo cuánta humedad adquiere el libro en su humectación. Establecemos que con un 5% de humedad adicional en comparación al peso en seco es suficiente para lograr esa corrección de las deformaciones. Pero en estas experiencias anteriores lo que hacíamos era alisar el libro. Normalmente estos libros, además de las deformaciones, tienen deterioros relacionados con hongos, con roturas de soporte, etcétera, y hacíamos el alisado antes de hacer estas reparaciones. El propósito de nuestra investigación era comprobar si se han hecho ya las reparaciones en los libros con adhesivos acuosos que podrían reblandecerse en la humectación y luego hacer que las hojas se pegaran entre sí, comprobar que eso se podría hacer sin peligro, ¿no? Se podía empaquetar el libro y secarlo con las reparaciones ya realizadas. Entonces seleccionamos 3 libros de muestra, material real, de distintos tipos de papel, distintos tipos de encuadernaciones, para comprobar que esto que he dicho anteriormente pues, se puede realizar. Aprovechando que uno de los ejemplares es de pergamino flexible y tenía anotaciones manuscritas, también quisimos comprobar que tanto las tintas manuscritas no variaban en el proceso de humectación para la posterior corrección de deformaciones y que el pergamino no se modificaba en sus dimensiones, tanto por encogimiento como por dilatación, al final del proceso. Al final de toda la experiencia vimos que las hojas tratadas no se pegan entre sí, permanecen estables, los adhesivos se reblandecen con la humedad, pero al hacer el vacío no se pegan entre ellas. Las tintas no sufren ningún cambio, ninguna modificación ni física ni química, porque también hicimos comprobaciones en cuanto a la dispersión de los iones ferrosos en las tintas ferrogálicas. Pero sí vimos un pequeño inconveniente en las encuadernaciones de pergamino, en esta encuadernación, donde se marcan un poco más las arrugas naturales del pergamino por efecto del vacío, y la estructura de la encuadernación flexible, en este caso, también se modifica mínimamente. Entonces, en principio, este tratamiento para este tipo de encuadernaciones se desaconseja de momento con estos valores. Tenemos que seguir investigando si haciendo que la humedad que adquiere el libro sea un poco menor o poniendo más elementos de protección para evitar estas deformaciones, se pueden llegar a conseguir. Y bueno, me quedan 2 minutos y quiero aprovecharlos pues, para hacer una pequeña nota al margen, que es un consejo, un consejo humilde a los gestores de las bibliotecas universitarias, y es que
sitúen al personal de conservación y restauración en los niveles profesionales adecuados a su formación y a su grado de especialización. Es algo que es muy importante, no solamente para los propios conservadores y restauradores, la mayoría ellas, que van a ser reconocidas en su trabajo, sino también para las propias bibliotecas, que van a poder destinar ese personal a la gestión de las colecciones en cuanto a todo tipo de conservación a largo plazo, gestión de emergencias, etc. Y nada más. No me han dado el del 1, pues 0. Muy bien. A continuación, la siguiente ponente es Ángel Salorda Martí, profesional independiente, y la comunicación se titula Los fondos bibliográficos patrimoniales y su conservación preventiva, guía para la elaboración de un plan de conservación preventiva destinada a los profesionales de los fondos antiguos. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la organización el trabajo realizado para desarrollar estas gestiones. Ahora sí. Estas jornadas y a los asistentes pues, por su participación y por su atención. El punto de partida para la guía en la elaboración de un plan de conservación preventiva por parte o destinado a los profesionales de los fondos antiguos nace del análisis de la situación de la gestión en materia de conservación preventiva, justamente. En este sentido, es importante, para mí, o fue importante, los estudios que realizó Herrera Morillas en el 19, donde, analizando la gestión de la conservación preventiva, tanto en las bibliotecas regionales como en las bibliotecas universitarias, nos ofrece una panorámica en cuanto a los planes de conservación preventiva. En las primeras, solo 4 de 14 lo tenían, y en cuanto a las bibliotecas universitarias, de un total de 23, 14 manifestaban no tenerlo. La panorámica yo creo que nos sitúa. Sí que es verdad que se toman medidas puntuales, pues se utilizan cajas y demás. Lo que no existe es una política continuada, una política de conservación preventiva en los centros patrimoniales. Y esto, a mi entender, y en el entender de mis colegas, es fundamental. ¿Vamos? Ahora. En cuanto a la conservación, por contextualizar, es importante el cambio que se hizo en la década de los 90 del siglo pasado, cuando la mirada se gira desde el objeto a la colección. En ese momento es cuando se implanta la conservación preventiva y de camino a una conservación sostenible, el pilar fundamental es justamente la elaboración de estos planes de conservación preventiva. Tal como indica el Plan Nacional de Conservación Preventiva del Instituto Nacional del Patrimonio Histórico Español, disculpad, consiste en establecer por escrito aquellas medidas y normas a llevar a cabo que permitan la correcta conservación de los fondos patrimoniales. En su realización se siguen los pasos que tenéis en pantalla, desde, evidentemente, el estudio de las colecciones hasta llegar a la implantación. Aunque con la implantación no finaliza, porque el patrimonio todos somos conscientes de que es una cosa viva y los planes de conservación se han de someter a una revisión anual. Camino de la propuesta, es importante para mí haceros una breve exposición de los métodos que se utilizan para la elaboración de los planes de conservación preventiva. Por un lado está la gestión de riesgos y por otro lado los indicadores de evaluación. Yo me decanto por uno de ellos. La base teórica de la gestión de riesgos se fundamenta en la evaluación de la probabilidad de que estos agentes de riesgo, quizá más fácilmente comprensible como agentes de alteración, causen efectos no deseados sobre el patrimonio, a la vez que se considera la eficacia de las medidas de preservación que se toman. Este enfoque permite establecer una escala para tomar decisiones basadas en medidas, en cálculos y en estadísticas. Todo que este método es sistemático, su complejidad puede ser que lo haga inviable en el caso de llevarlo a término en centros patrimoniales con escasos recursos. Aquí además quiero apuntar que todo sistema complejo y el patrimonio y su conservación son un sistema complejo.
Para encontrar respuestas hay que darles una solución que no aumente la propia complejidad del sistema. Y en esto no ayuda para nada un método como la gestión de riesgos, teniendo en cuenta que lo han de aplicar profesionales que no están capacitados para ello, que se les carga con unas funciones que son una más entre las que ya tienen y con escasos recursos económicos y presupuestarios y personal. En contra de esto, o por otro lado, los indicadores de evaluación plantean un método mucho más fácil, más amable y basado cualitativo, que se basa en establecer una comparación con un patrón de conservación preventiva. De todas maneras, no es estrictamente que tengamos que decantarnos por uno u otro, ya que en los indicadores de evaluación se consideran los 12 factores de riesgo que alteran o que pueden alterar nuestro patrimonio. Por un lado, es importante señalar que estos agentes se dividen en dos: los agentes cotidianos, que dan lugar a los planes de conservación preventiva, y los agentes catastróficos, de los que a partir de ellos se elaboran los planes de emergencia de las colecciones. Importante señalar que si no tenemos planes de conservación preventiva, no os explico lo que serían los planes de emergencia de las colecciones, cuando ante un desastre no sabemos qué es lo primero que tenemos que ir a buscar ni dónde. Además, disculpad, también es importante tener en cuenta que algunos de estos agentes catastróficos son la sobredimensión de los agentes cotidianos, con lo cual, si no atendemos a los primeros con un plan de conservación preventiva, nos podemos encontrar con tener que recurrir a un plan de emergencia o incluso a la pérdida de nuestro patrimonio. Los indicadores de evaluación, que ya hemos dicho que se basa en la comparativa con un patrón, en este caso está basado en un número determinado de indicadores que permite encontrar los puntos débiles y fuertes a la vez que evita la subjetividad de quien lo esté aplicando. Esto lo que nos daría es como un arqueo, ¿no? Una situación, el estado de la cuestión en un momento preciso que nos permite la toma de decisiones y la elaboración de los objetivos en materia de conservación preventiva. La sencillez del método y la facilidad en su aplicación hace que lo considere una excelente herramienta para la elaboración de una guía de conservación preventiva destinada específicamente a los a los profesionales de los fondos antiguos. Y como en todo, hay una parte menos entusiasta que sería su aplicación. Y para ello considero que es necesario tutorizar la elaboración de este plan por parte de conservadores o de personas los grupos profesionales que se hayan formado en la aplicación del método. La propuesta en sí parte del método que se utilizó para la comparación justamente por indicadores de evaluación en los archivos de Francia, desarrollada en el 2002, juntamente con la metodología REORC, que es un método que se está aplicando para la reorganización de los almacenes de reserva en museos. Este método, con el permiso de los autores, ha sido debidamente adaptado en el tiempo, pasado a la década en la que estamos, y también actualizado, diríamos, o pasado de los archivos a las bibliotecas. El método se centra en las prácticas de conservación preventiva en una biblioteca patrimonial y se observan las 5 áreas de la conservación preventiva, que serían el edificio, el fondo, la comunicación y la manipulación, la seguridad y los recursos humanos y presupuestarios. Es una metodología por etapas. En la primera es propiamente la comparación con los indicadores. En la segunda se trata en formular y programar soluciones a los problemas detectados en la primera y, por último, desarrollar el plan de conservación preventiva. Entrando en detalle en cada una de las etapas, tenemos la primera, donde se conservan las 5 partes, se identifican los puntos fuertes y débiles, que con un simple vistazo sobre una parrilla ya nos pueden situar en cuál es nuestro nivel de conservación preventiva, y se empieza a desarrollar esta herramienta de comunicación sencilla destinada a todo el equipo profesional. Es muy fácil, tenemos los indicadores y se trata simplemente de contestar sí o no a cada uno de ellos. En la segunda etapa, para cada una de las respuestas a las que hemos dado una negación, ¿no? Para cada uno de los problemas detectados, se abre una ficha de diagnóstico. Es decir, si tenemos 150 indicadores, tenemos 150 fichas de diagnóstico y si hemos contestado 20 negativas, tenemos 20 fichas a desarrollar. En el anverso, para situarnos en 1 a 4, se analiza la situación y los problemas sistemáticamente se van clasificando en 8 categorías. En el reverso se analiza y se proponen las soluciones que de una manera también sistemática se
clasifican igualmente las 11 líneas directrices que corresponden a los objetivos de la política de conservación preventiva. La tercera etapa sería hacer un cuadro resumen de estas 11 líneas directrices. De esta manera, tenemos aquí una de ellas, la línea directriz número 1 de las 11, con las acciones que hay que desarrollar, el presupuesto que destinaremos, la duración, el plazo, se comprueba riesgo de fracaso y, por último, un nuevo plazo validado en caso necesario. En esta tercera etapa, ya llegamos al final, elaboramos nuestra política de conservación preventiva, redactamos el plan, lo comunicamos, lo implementamos y, por último, establecemos una revisión. A modo de conclusión, disculpen, querría decirles que después de escuchar todas las aportaciones que se han hecho en materia de inteligencia artificial, me parece que es importante destacar que cada vez más vamos orientados en nuestros presupuestos y en nuestros esfuerzos hacia la parte textual y a la investigación textual de nuestro patrimonio bibliográfico, que sabemos que tiene también un soporte cuya investigación material, además, está creciendo exponencialmente también. Sin embargo, si a medida que se desarrolla toda esta parte tecnológica le vamos dedicando nuestra atención y nuestros esfuerzos económicos, estamos abandonando lo que es la conservación preventiva de nuestros soportes físicos, con lo cual corremos el riesgo de una pérdida importante tanto para la investigación como para la conservación del patrimonio. Cabe destacar además que tenemos dos colecciones ya. Tenemos una colección virtual y tenemos una colección física, con lo cual tenemos un doble problema de conservación. Se hablaba mucho de preservación y nos estamos olvidando a veces, por lo menos en lo que he escuchado en el día de ayer, de la conservación física de nuestro patrimonio. Por último, decir que es un esfuerzo ingente el que están haciendo las profesionales de las bibliotecas en asumir funciones para las que no están preparadas y por eso considero que es necesario que desde la conservación, si no tenemos presupuesto y si no tenemos una figura representativa dentro de estas instituciones, al menos podamos hacer y ejercer un apoyo externo que redunde tanto en el beneficio del patrimonio como en el apoyo que necesitan estas profesionales. Gracias. La siguiente comunicación se titula Mapas en las aulas, la colección de mapas murales docentes de la Cartoteca de la Universidad de Valencia y sus autores son Concepción Castells Tramolleres y José Rueda Murría, que no existe. Concepción Castells és tècnica de la Cartoteca del Servei de Biblioteques de la Universitat de València i José Rueda, coordinador de la Cartoteca del Servei de Biblioteques de la Universitat de València. Buenos días. La Cartoteca de la Universidad de Valencia se encuentra de nuevo presente en estas jornadas y en esta ocasión para mostrar el trabajo que venimos realizando sobre una de nuestras colecciones, los mapas murales docentes. Bueno, yo, como ella ha dicho, soy Concha Castells, personal de la Cartoteca, y junto con mi coordinador y compañero, José Rueda, que no ha podido asistir, hemos querido compartir nuestro trabajo. Los mapas murales docentes son aquellos pensados para la enseñanza en el aula y que forman parte del patrimonio tanto bibliográfico como docente de nuestras universidades. Prueba de ello son los más de 1.400 que se encuentran en nuestras bibliotecas según el catálogo Review. Aparecen en la primera mitad del siglo XIX relacionados con el desarrollo de la educación en todos los niveles y con la llegada de los estudios de geografía a las universidades, siendo Alemania la gran impulsora de esta disciplina y modelo para el resto de países de Europa, como fueron Francia y Gran Bretaña. Están pensados para la educación principalmente memorística y fueron reflejando los cambios geográficos y políticos que se iban produciendo. Conformaron la imagen del mundo de generaciones de estudiantes. Su uso decae a finales del siglo XX cuando empezaron a sustituirse por nuevas tecnologías. En cuanto a sus características, se trata de productos de potentes editoriales pedagógicas alemanas, francesas, anglosajonas, donde colaboraron cartógrafos profesionales, muchos de ellos pertenecientes a los ámbitos universitarios. Aquí tenemos algunos de ellos, aunque hay muchos más.
En las universidades españolas nos encontramos mapas cuyas editoriales son principalmente alemanas, francesas y españolas. Hay muy pocas editoriales anglosajonas, no sabemos por qué, quizá es algo para investigar. Son mapas de gran tamaño, pensados para dar clase en el aula y ofrecer una buena visión desde todos los puntos de aquello que se explica, por lo que todos sus elementos se adaptan a esta función, formas, colores, símbolos, y fueron evolucionando a lo largo del tiempo y en principio se utilizaba la tela o papel como soporte, la madera para los listones, las cintas de tela en los bordes, el cubrimiento de barniz en algunos casos y con el paso del tiempo se utilizan también elementos plásticos y mejores productos y formas de conservación. En la imagen vemos un mapa del siglo XIX al lado de otro de 1960. Se aprecia un colorido más vivo en este último, más elementos, más símbolos. Algunos de ellos, si no todos, son verdaderas obras de arte en cuanto a ejecución y detalle. Centrándonos ahora en nuestra colección, esta está formada de momento por 131 piezas, de las cuales 32 ya tienen más de un siglo de antigüedad, pues son anteriores a 1920. Provienen de la Facultad de Geografía e Historia, de sus departamentos de Geografía y de Historia Moderna y de la Escuela de Magisterio de la Universidad. Muchos de ellos no se encontraban en buen estado de conservación. No se trata solamente de sus bases en papel, tela o plástico, sino también de sus soportes como listones de madera, clavos, cintas laterales, cordones. Los más antiguos, además, como hemos comentado, están barnizados, lo que supone un gran deterioro a la base. Todo ello hacía que presentaran desperfectos de diversa índole, algunos de los cuales se aprecian en la fotografía, faltantes, rasgados, desprendimientos, manchas, humedad. En la cartoteca vimos, pues, necesaria realizar una intervención y ver cómo lo hacíamos. Debido a la envergadura del trabajo, la solución fue conseguir implicar a otras instancias universitarias para llevar a cabo este proyecto, cada una de las cuales realiza una función, siendo la cartoteca quien lo coordina. Así pues, desde el año 2022, para la intervención de estos mapas, la Facultad de Geografía e Historia convoca becas entre el alumnado del Máster de Patrimonio, que sufraga la Biblioteca de Humanidades, de la cual, como cartoteca, dependemos. Los trabajos se realizan en el Laboratorio de Análisis y Diagnóstico de la Obra de Arte de la misma facultad. El Servei de Biblioteques y Documentació se hace cargo de los materiales de conservación y del material para su posterior almacenamiento. El personal de restauración del Servei de Biblioteques asesora y también está interviniendo algunas de las piezas. En cuanto a los trabajos que se realizan, en principio se establecen unos criterios y se hace una selección dependiendo del grado de deterioro y de las dimensiones del mapa, pues a medida que se van interviniendo se pasa a su guardado para que no continúen expuestos. En la cartoteca intervenimos aquellos mapas que se encuentran en mejor estado y que solamente necesitan una limpieza. Utilizamos unos saquitos de algodón elástico que contienen polvo fino de goma y gomas de borrado, especialmente recomendados para la limpieza y restauración de documentos y obras de arte. Posteriormente se realiza un detenido aspirado, tanto por la parte de delante como la parte de atrás. Algunos de estos mapas tienen casi 3 metros de longitud, por lo que el cuidado y su manejo es realmente importante. El personal de las becas realiza una intervención consolidación en seco en aquellas piezas que presentan un deterioro medio, que son las más numerosas. Se trata de limpieza y reparación de pintura, faltantes, rasgados, así como reparación de listones de madera, cintas, clavos, cuando es pertinente. El personal de restauración se encarga de las piezas que necesitan una restauración mucho más completa e integral, que incluye eliminar el barniz incluso cuando es necesario. Una vez hecho todo esto, el almacenamiento de este material es otra de las partes importantes. Los mapas los guardamos enrollados por cuestión de espacio. Se compraron contenedores de conservación a una empresa especializada. Dependiendo del tamaño, se guardan en cajas, los seleccionamos de 2 tamaños diferentes, pequeños y medianos, porque los guardamos a pares dependiendo si coinciden en tamaño. Las fundas para los más grandes son de Tyvek, una especie de entretela.
Los más grandes que tienen 3 metros y necesitamos, la caja es excesiva. Todos los mapas se acomodan mediante piezas personalizadas de Etafoam, una especie de corcho especial que se puede recortar y dar forma a la vez que es muy resistente y que nosotros realizamos a medida para cada mapa. Se procura que los mapas descansen en el aire en la medida de lo posible, apoyando solamente el listón que lo sujeta e incluyendo una pieza central en los grandes para que no se deformen y para que apoyen en el momento de su almacenaje unos sobre otros. Finalmente, fue necesario también adquirir estanterías adaptadas teniendo en cuenta las medidas de estas cajas y piezas de gran tamaño, como veis en las fotografías. Hablo también de la difusión. En cuanto a su difusión, en líneas generales, los trabajos aún no han terminado y tenemos previsto su digitalización y algún tipo de exposición. Y como conclusión, los mapas murales forman parte del patrimonio bibliográfico y docente de las universidades y, como tal, hay que preservarlos y valorarlos. Para la Cartoteca de la Universitat de Valencia, su intervención ha supuesto un importante reto que se ha afrontado con la colaboración con otras instancias universitarias, lo que redunda en un beneficio mutuo. Muchas gracias. Bien, a continuación, la comunicación de Mónica Pintado Antúnez y de Susana González Martínez, que no asiste, con la comunicación del Servei de Biblioteques y Documentació de la Universidad de Valencia, con la comunicación titulada Más allá de los 90 a 120 grados. Gracias. Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí y gracias a la organización por organizar estas jornadas. Bueno, y unas disculpas de mi compañera Susana, que le habría encantado estar aquí, pero no ha podido. Nada. Bueno, yo lo que os vamos a contar es... bueno, es verdad. Es un poco una experiencia que hemos tenido recientemente con una exposición que hay en la Biblioteca Histórica, que se llama Libro en Fragmenta, comisariada por el catedrático Francisco Jimeno. Y, bueno, pensamos que sería curioso, fue la primera vez que hacíamos una exposición de estas características, porque se trata, como veis en la pantalla, de libros que no están expuestos por donde se exponen habitualmente, sino que son fragmentos que se encuentran en diferentes partes del libro. Entonces, realmente para nosotros no es que sea algo dificilísimo ni nada, pero es por compartir un poco ciertas curiosidades que nos fueron surgiendo. Entonces, esto, por ejemplo, en este ejemplo, pues el libro tiene el fragmento, bueno, son todos fragmentos de libros anteriores que se han utilizado para encuadernación de libros posteriores. Entonces, en este caso, el deterioro del libro, del lomo, de una encuadernación flexible de Mercadino, pues deja ver que ahí hay un fragmento. En el caso de la derecha, pues está utilizado como guarda, falta la guarda volante, es un documento manuscrito sobre pergamino. Y luego había algunos casos más curiosos, porque claro, lo que nos pasó un poco es que el comisario, claro, nos decía dónde él había encontrado muchos de los fragmentos. Este caso es particular porque lo encontró una restauradora hace unos años y claro, nos pedía y lo había vuelto a pegar en la guarda. O sea, la guarda volvía a estar en su sitio. Entonces nos pidió si eso lo podíamos ver. Entonces, la parte un poco que nos dio más una inquietud intelectual, digamos, sería la primera, ¿no?, de cómo exponemos esas cosas. En este caso, cuando acudimos al libro, pues ya no nos dio, se despejaron las inquietudes, porque realmente la restauradora había dejado como una bisagra de papel japonés que fácilmente era levantable, es decir, no había hecho una adhesión completa, que entonces no nos habríamos planteado despegarla. Este caso, es que había casos diferentes. Estos son encuadernaciones flexibles de pergamino. El fragmento está utilizado como refuerzo y en estas encuadernaciones no hay adhesión, simplemente los nervios de como la ponencia que explico ayer una compañera, simplemente la unión del cuerpo del libro a la cubierta es a través de los nervios que atraviesan la cubierta de pergamino. ¿Cómo exponemos los fragmentos? Es esto lo que nos ocurrió. Los libros que eran con encuadernaciones de piel,
con tapas de madera, eran los dos casos como el que hemos visto ahora, y luego las encuadernaciones de flexibles de pergamino se nos planteaba un poco hacer, claro, nos pedían hasta qué punto podemos acceder al fragmento, no vas a desencuadernar un libro para acceder al fragmento porque sí, pero vimos que había unos casos que podíamos estudiar, por ejemplo, el primero era un libro en que la cubierta estaba suelta, ahí era muy fácil, no tenías nada que decidir, porque se podía exponer el fragmento entero sin cubierta, y luego había unos pocos ejemplares en el que los nervios estaban muy fuertes y sopesamos la dificultad entre... Dudamos bastante en esto, por no deciros una mentira, pero vimos la posibilidad de que en el caso los nervios estaban muy fuertes, desmontarlos siempre si teníamos la certeza de que luego los íbamos a poder poner, porque no eran muchos casos, pero sí que hubo algunos casos. Entonces, bueno, tomamos la decisión de desmontar parcialmente solo una de las tapas para que se pudiera acceder, estudiar el fragmento y poder digitalizarlo. Y luego estaba la mayoría de los casos, que es el último, el de la derecha, que eran nervios que no se podían desmontar de las cubiertas porque se habrían fracturado y no íbamos a hacer eso tampoco. Bueno, esto es la Sala Duque de Calabria, de la Biblioteca Histórica. Para quien no la conozca, es preciosa. Y bueno, aquí una cosa curiosa, a la izquierda pusimos una vitrina con los ejemplos de los fragmentos que se han encontrado en refuerzos, en estos libros del 15, eran maquetas nuestras realmente para que se entendiera. Y bueno, y esta foto es preciosa, pero os la enseño porque en la parte baja se ve que las vitrinas están hechas con tela negra, entonces los materiales que nos planteábamos para hacer los atriles no debían llamar mucho la atención. Entonces propusimos utilizar un cartón negro de conservación que no es tan fácil de doblar como un cartón corrugado, que el cartón corrugado tienes la facilidad de que se doble más fácilmente. Aquí lo que tienes que hacer es, bueno, esto ya no es nada nuevo esto, pero bueno, se hacen las ranuras por el lado contrario al que quieres doblar y ahora os enseño algunos ejemplos. Por ejemplo, este es el... Veis que, no sé si se aprecian las ranuritas por donde tienes que cortar para doblar en el sentido contrario. Este sería el caso del libro que no tenía cubierta. Hemos traído los casos más curiosos. Los fáciles que eran sin desmontar ni nada no hemos traído porque era simplemente, era simplemente pues dejar el libro abierto y mostrar el refuerzo. Este es un caso, claro, esto era una cubierta no de pergamino documental, sino de pergamino librario, de una hoja. Por lo tanto, estaba escrito por las dos caras. Entonces decíamos, si lo abrimos todo, solo se ve que está por dentro, pues al final, pequeñas decisiones, ¿no? Que dices, pues lo ponemos así y así se ve que está por detrás de la cubierta y por la parte interna también. Este era un prisma triangular muy básico, porque era un libro que el fragmento estaba utilizado para la cubierta. Luego, a veces, como el cartón puede que afecte un poco en el interior, pues protegimos con una pieza de pergamino. Este es uno de los ejemplos que sí que vimos que podíamos extraer los nervios y parcialmente abrirlo. Claro, aquí cuando pones el cartón, si no pones unos contrafuertes, pues del mismo peso del libro se va hacia abajo. Este es otro de los ejemplos que va a parecer que los abrimos todos, pero no. En este ejemplo, es que cosa más extraña hemos hecho realmente, decíamos Susana y yo, pero es que claro, la cubierta se podía abrir, pero no, o sea, tenía su deformación ya, entonces hicimos esta especie de contrafuerte para mantenerlo en esta forma. Este era otro ejemplo que al principio pusimos una cuña de cartón negro como cuña, pero luego dijimos, uy, si a lo mejor como el texto está en 2 columnas podemos poner unos... Es como que vas improvisando también, podemos poner unos contrafuertes para que se lea, pues pusimos el cartón blanco, además que llama la atención menos si está dentro del texto. Este es el ejemplo que os he mostrado antes, que era el que se pudo pues dejar la guarda, no íbamos a despegarla, lógicamente, pero quitamos la charnela para que se pudiera ver. Pues es una cosa improvisada de qué hacemos aquí, un poco, pues bueno, un poco como que en la histórica nos dejan ser muy creativas, además, y nos lo pasamos muy bien. Este ejemplo es una compañera restauradora de hace unos años que suponemos que por indicaciones, pues bueno, decidieron extraer el fragmento, era de estos refuerzos en forma de peine, y claro, decíamos, ¿esto cómo se expone? Si se expone así no se va a entender. Entonces decidimos pues poner el refuerzo en forma de peine como cuando iba adherido en la misma zona del lomo y luego pues con ese cartón blanco que veis cosido, pues un poco de alzado para... Pues, a ver, nosotras lo entendemos, no sabemos realmente si el que llega nuevo lo entiende o no, pero es lo más aproximado que hemos...
Y luego ya comentar las modificaciones de última hora, que es pues cuando llega el comisario y dice, uy, esta pestaña aquí no se lee. Una cosa que no he dicho es que la dirección de la escritura modificaba también cómo tenías que poner el atril y el libro, porque no es lo mismo que estuviera la escritura longitudinal al lomo que estuviera transversal, pero eso cambiaba un poco las cosas. Y aquí eran cosas sencillas de última hora como, uy, esta pestaña no se lee, pues le ponemos un soporte dentro, o este libro tan grande con este tan pequeñito no se ve, pues lo alzamos con un prisma rectangular y ya está. Y luego ya solo quería comentar, esto es un poco rollo de gráfica, pero bueno, que como si tienes que unir cartones o si quieres ser más sostenible y aprovechar trozos y en vez de usar cartones enteros quieres unir, pues o utilizas colas o otras cosas. Entonces, si lo haces con mucho adelanto, pues no pasa nada si usas unas colas pertinentes que son aceptables, pero sí que tienes que tener en cuenta que necesita días de secado. En este gráfico yo os recomiendo las páginas del Instituto de Conservación de Canadá, que si tenéis dudas de materiales es de lo mejor, es muy bueno, y en este ejemplo pues muestra cómo hasta los 36 días es cuando más gases emiten las colas. Bueno, y una solución para no tener colas es coser las piezas de cartón, que eso nosotras lo hacemos bastante porque casi nadie trabaja con atriles con 3 meses por delante de la exposición muchas veces. Y esto es una manera de unirlos pues cosiendo, nada, pespunte para arriba, para abajo y volver para atrás. Y en este ejemplo, pues ahí hemos cosido una pieza y para que no se vea el hilo, pues luego hemos puesto otra encima con un poco de cinta doble cara. Y ya está. Muy bien. Muchas gracias a todos.